bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Yo voy a compartir una verdad que puede dar sentido, explicar muchas cosas que tal vez ni siquiera somos conscientes de ellas, y si lo somos de alguna forma, podrá explicar el por qué vivimos ciertas cosas, somos como somos, en lo individual, familiar y como sociedad. El título de este mensaje es La ciudad y el espíritu de Caín. Muchas veces o comúnmente hemos entendido que el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de la civilización que se ha concentrado en ciudades, de hecho somos llamados o conocidos como el hombre urbano. Sabemos que ha sido una tendencia no de siglos, sino de milenios, que el hombre ha emigrado del campo a la ciudad. Hoy en día se considera que el 80% de la población mundial habita en las ciudades. El 20% restante está en el campo. Aproximaciones de estos porcentajes. Pero lo que hoy vamos a ver es cómo hay un origen de la ciudad. Las ciudades existen a partir de ciertas circunstancias que la Biblia nos muestra y que no son circunstancias muy halagadoras, y que la ciudad en sí, con todo su sistema de vida, su organización, etcétera, etcétera, es la búsqueda de conseguir seguridad, de obtener trascendencia y muchas otras cosas más que se derivan de esto. Y vamos a ir al texto bíblico, porque esto nos lleva al pasaje de Génesis, muy al principio de todo, cuando Caín mata a Abel. Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva. Y este evento, esas circunstancias, dieron como desenlace una serie de decisiones que Caín tomó, de las cuales nosotros somos consecuencia. Dice el texto bíblico de la siguiente forma, en Génesis 4, capítulo 4, versículo 9 al 17. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín
para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noc, que quiere decir tierra de nadie. Tierra, literalmente es tierra de la vagancia, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Esta, según el registro bíblico, es la primera ciudad que existió en el mundo. Y la advertencia, bueno, vamos a orar antes. ¿Sí? Señor, te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Creemos, Señor, que nosotros podemos hacer todo lo que tu palabra dice que hacemos, que podemos hacer y que tenemos lo que tu palabra dice que tenemos, y sobre todo, Señor, creemos que somos lo que tu palabra dice que somos. Bendice tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense bien, la sentencia que Caín debe soportar es la de vivir como fugitivo. Dios lo sentenció a vivir como fugitivo y sin la protección de Dios, que tuvo como parte de la primera familia. Aunque Caín ni Abel nacieron en el Edén o en el paraíso, porque de ahí fueron expulsados Adán y Eva, y ahí en ese lugar Adán y Eva estaban cubiertos por la gloria de Dios, estaban llenos de su presencia, no tenían falta de nada. Era un estilo y una condición de vida totalmente diferente a lo que hoy nosotros es nuestra vida. Aunque no nació Caín ahí, sin duda creció oyendo a sus padres hablar de aquel lugar, hablar de lo que era aquella vida, hablar de la presencia de Dios, hablar de cómo la gloria del Señor los cubría. Creció oyendo todo esto, y creció también oyendo el lamento de sus padres, de cómo su desobediencia los llevó a ya no estar bajo las mismas circunstancias. Básicamente, la protección que tenía Adán y Eva en aquel lugar ya no la tenían igual fuera de él. Y Caín experimentó justamente eso, a pesar de que Dios le estaba ofreciendo una garantía de protección, porque Dios lo expulsó, lo echó fuera de toda la descendencia, inclusive lo apartó, lo aisló. Y aquella estabilidad que había antes y cierto equilibrio uno, armonía con la naturaleza, todo eso lo perdió Caín. Caín rompió con todo aquello y se encontró con un futuro totalmente incierto. Una terrible realidad que desde entonces a la fecha distingue a la descendencia humana, especialmente a la de Caín. La costumbre de derramar sangre, del fratricidio o del asesinato del hermano. Esta era
este era el sello de Caín. La condenación pronunciada por Dios no es más que el resultado inevitable de la acción que hizo Caín. Caín se dejó llevar por sus emociones, por su odio, por su celo, y mató a su hermano. Caín rompió la relación entre el hombre y el mundo. ¿Por qué no con Dios? Porque ya estaba rota. La relación del hombre con Dios ya se había roto desde sus padres. Lo que le quedaba era un mundo para vivir con ellos. Crecer, una descendencia, pero eso también lo rompió Caín. Y entonces Dios lo sentencia a ser un vagabundo y a ser un fugitivo. Ya no tendría la protección natural que tenía antes. Y él mismo lo percibe: cualquiera que me hallare me matará. Y entonces Dios le dice: ok, voy a poner una señal en ti, una marca, para que quien te halle y quiera matarte, no lo haga. Aparte de que quien lo hiciere 7 veces será maldito. Pero no, yo voy a poner una señal para que nadie te toque. Sin embargo, esta provisión de Dios para protegerlo, esa señal para que nadie lo tocase, a pesar de esto, Caín decide desechar esa garantía de protección divina. Y dice el texto bíblico que sale de su presencia. Podemos bajar ahí el texto donde dice, abajo ya, más abajo, aquí dice 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Esto es interesante porque el vocablo utilizado para salir es en hebreo. Yo no soy hebraísta, pero hay mucho material para poder auxiliarse. Caín decide desechar esa garantía y decide salir de su presencia. El vocablo es yatzá, que significa o se traduce como abandonar su posición de estar frente al rostro de Jehová. Cuando dice el texto que Caín salió de la presencia de Dios, él abandonó la posición de estar frente a frente. Caín dijo: aunque pongas esa señal, aunque yo tenga esa marca, esa protección que tú me ofreces, no. Y entonces tiene que salir a otro lugar, a donde Dios lo manda, que es la tierra de Nod. Y curiosamente, Nod no se traduce. Nod en hebreo o en el arameo es nadie o nada. Eso significa la tierra de Nod. Pero Caín abandona su posición para enfrentar una vida sin Dios, porque Caín decidió no volver a confiar en Dios. Eso es duro, ¿eh? Pero ¿saben qué es más duro? Cuando decimos que confiamos en Dios, pero nuestro estilo de vida muestra que no es cierto. Caín fue más franco y directo. Salió de la presencia de Dios, se fue al mundo y decidió enfrentar su mundo a su manera y buscarse su propia seguridad. Ahora Caín pasará su vida tratando de hallar seguridad por sí mismo.
luchando contra fuerzas hostiles, dominando su entorno y especialmente a los hombres y a la naturaleza para sobrevivir en un mundo en el que Caín desechó la presencia de su Creador. Porque él lo decidió así. Caín decidió vivir sin Dios. Y decidió buscar su propia seguridad. Él cree que puede prescindir de Dios. Él cree que puede vivir sin su protección. Yo sé que todos nosotros estaríamos pensando, gracias al Señor porque he aprendido y entendido que Él es nuestro cuidador y nuestro guardador, y sin duda tenemos testimonios para esto. Pero al mismo tiempo, mucho de nuestras vidas revela que tenemos la tendencia de vivir sin Dios, de buscarnos nuestra propia protección, de resolver nuestra propia seguridad, de arreglar nuestros asuntos de tal manera que yo puedo valerme y conseguir mi propia seguridad. Y si para eso hay que hacer un poco de trampita, bueno, un poquito de trampita es mi seguridad, ¿no? Y si para eso hay que lastimar a alguien, bueno, no va a pasarle gran cosa, es mi seguridad. Pero ¿saben? Salir de la presencia de Dios o estar fuera de la presencia de Dios, a pesar de que Caín había hablado con Dios, sabía quién era él. No podemos decir que Caín era ateo, ¿verdad? Él sabía que Dios existía. Y sabía lo que le había ofrecido. Había oído todo lo que sus padres contaron acerca de cómo Dios los cubrió allá en aquel huerto. Y a pesar de eso, el estilo de vida de Caín mostraba que él vivía sin Dios. Que lo que Dios ofrecía, que lo que Dios pedía, a él no le interesaba. Entonces, por eso Caín pasará su vida sin Dios, tratando de resolver su propia vida y de asegurar su entorno. Lo que se busca en realidad, lo que está buscando Caín, es trascender, pero sin Dios. Caín hace dos cosas en la tierra del norte. La primera, encontró a una mujer y procrea un hijo con ella, a quien llama Enoc. Y en realidad, ¿saben? Hace lo mismo que Adán cuando fue expulsado del paraíso. Procrear hijos. Porque vuelvo a repetir, los hijos que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel, no los procrearon en el huerto. Cualquiera diría, bueno, pero Dios les ordenó que crecieran, que se multiplicaran, ¿no es cierto? Sí. Es cierto que desde el principio Dios ordenó a Adán y a Eva a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pero dicha multiplicación se tenía que dar en plena comunión con el Creador. El sentido de trascendencia y plenitud que dan los hijos en la procreación no habría sido lo mismo si Adán y Eva no hubieran quebrantado su unidad y su comunión con Dios. Pero sin esta comunión con Dios, sin este ser uno con el Creador, no queda otra cosa que buscar trascender de otra forma.
Y los hijos es una gran oportunidad para ello. ¿Quién de nosotros hoy que tenemos hijos negaríamos que a través de ellos trascendemos? Pero para Adán y Eva, si hubieran obedecido, si hubieran continuado en el huerto, en el estilo de vida que Dios les había provisto, no hubiera sido necesario esa trascendencia, aún teniendo a los hijos. Porque no la necesitaban. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo. Dios lo llena todo. Dios lo cubre todo. Pero al salir, y sobre todo Caín, al tener que enfrentar la vida, y él decidió sin Dios, necesita seguridad y trascendencia. Y la primera cosa que hace es la trascendencia. Encuentra una mujer, se une a ella y tienen un hijo, y ese hijo se llama Enoc. El hombre urbano, nosotros, no solo procrea hijos como único camino para trascender, ignorando que la presencia de Dios es nuestro mejor refugio, sino que también necesita dominar su entorno, poseerlo todo. No sé si nos damos cuenta en dónde estamos parados, en qué estilo de vida estamos metidos, que no proviene necesariamente de Dios, pero es que no conocemos otro. Este estilo de vida, de buscarnos la seguridad, de buscar trascender, es el espíritu de Caín. Caín buscó su propia seguridad y buscó trascender. Y en esa propia seguridad está poseer, tener, controlar, dominar. Todo lo que se pueda. Casas, carros, bienes, hasta personas, si le es posible. Y así, en el espíritu de Caín, se construyeron y cayeron imperios del hombre y sometieron a muchos pueblos. ¿Qué ha sido la historia de la humanidad si no ha sido esto? Imperios que se han levantado, que han caído. ¿Cómo han caído? Por otro imperio que se levanta encima de ellos. Siempre ha habido uno más fuerte que el otro, y el que es más fuerte se justifica aún con Dios en que le vaya mejor. Como anda por ahí circulando un reel de esos, donde una niña dice: papá, que madruga, Dios lo ayuda. Que no está en la Biblia, por cierto. Y el papá dice: sí, por eso el otro día, por salir muy temprano, me saltaron. Ay, papá, es que el que te asaltó se levantó más temprano. Siempre buscamos justificar nuestra postura, nuestra posición. Entonces, Caín construye la primera ciudad como lugar de refugio. La segunda cosa que hace Caín es construir una ciudad, un lugar que para él supone el refugio y protección que perdió con el homicidio de su hermano. Pero la ciudad que construye Caín es de su propiedad. Ahí está reflejado su espíritu. Están reflejados en esa ciudad sus motivos para vivir aislado de la presencia de Dios. Pero también está reflejado la herencia de sangre y su dominio
está en la ciudad como sello distintivo de Él y de todos quienes desde la primera ciudad hasta hoy en día somos citadinos, gente urbana. Hermanos, no es posible vivir en una ciudad sin entrar en el mismo espíritu de esa ciudad. Dicen con justa razón que la gente que vive en el campo vive más tranquila y es más longeva inclusive. Con sus excepciones, pero sabemos que la forma de alimentarse en el campo es más natural. Aquí tenemos que ir a Chedraui a comprar pura comida procesada, industrializada, que está llena de químicos. El estrés de la ciudad, el dominio, vivir en la ciudad sin poseer una casa, ¿cómo? Vivir en la ciudad sin carro, hombre, ¿cómo? Y ya viste el carro del de enfrente, oye, no, oye, la oferta que hay acá, esto, el otro. Vivimos en una aceleración, en un anhelar, en un desear, en un buscar, 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 buscar. Y nunca estamos satisfechos. Porque Caín desde el principio tuvo que construir su propia seguridad y su propia trascendencia. El espíritu de Caín está en la ciudad, hermanos. Es notorio que en el registro bíblico la segunda ciudad de la que se habla, ¿saben cuál es? Babel. Una de las ciudades que construye Nimrod, quien fue el hijo de Cus, hijo de Cam. Y estamos hablando de cientos de años después. Pero descendencia. No era de Caín. Era de Sem. No, perdón, de Cam. De Cam. Sem son los semitas. Es de Cam. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sí. Y Nimrod construye esta ciudad. Y esta ciudad, ¿qué representa en la Biblia? El desafío y la rebelión del hombre contra la voluntad de Dios. La ciudad que construye Caín es en realidad un acto de rebelión contra el designio y la sentencia divina de vivir errante, sin rumbo y sin refugio. Y contra esa sentencia Caín se edifica su propio refugio. Pero es un refugio lleno de maldad que llevó el mismo Caín hasta esa sentencia. Dios le dijo: Caín, de hoy en adelante vas a vivir como fugitivo. Vas a vivir errante. Y Caín dijo: no, primero me voy de tu presencia y yo voy a hacer lo mío. Primero yo voy a construir mi vida y voy a levantar mi propio imperio. Pero en todo eso Caín tuvo que llenarse de maldad, más todavía de cuando mató a su hermano. Y es que cuando se trata de protegerse, no importa sobre quién se pasa. Esa es la verdad de los trabajos, de las familias, de las herencias, del día a día en la ciudad y la historia de todos nosotros. Es de todos conocidos, como dije al principio, que la tendencia de la humanidad es emigrar del campo a la ciudad, y hoy día el 80% de la población del mundo habita en las ciudades. Por eso no es errado que para completar la tarea misionera y evangelizadora que Jesucristo encargó a su iglesia en Mateo 28, tengamos que apuntar hacia las ciudades como la mejor estrategia misionera que el apóstol Pablo nos enseñó con su vida y su obra.
Si revisamos en el libro de los Hechos, la estrategia misionera de Pablo, él no iba a los pueblos aledaños. Pablo centró su atención y sembró sus iglesias y su testimonio en las ciudades. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que las ciudades eran centros de abasto para todos los de alrededor. La ciudad, hermanos, escuchen bien esto, tiene una influencia espiritual tremenda y no es buena. Es capaz de dirigir y cambiar la vida espiritual del hombre. Aplica, influye sobre él su poder y cambia su vida, pero toda su vida, no solamente su casa, su propiedad. Y esto, hermanos, nos debe parecer extremadamente preocupante. Es más fácil, relativamente, ser cristianos en hogares sencillos, en el campo, que en las ciudades. En el campo hay maldad. Las familias se pelean por tierras y se matan por ellas. Pero aquí se matan por muchas cosas más. Un simple accidente de tránsito ocasiona la ira de unos y de otros, y uno sale con una pistola y de pum pum para hacia otro. Estamos viviendo en la ciudad, somos gente urbana. Estamos lidiando con el espíritu de Caín todos los días, sin darnos cuenta. Estamos en una continua búsqueda y búsqueda y búsqueda, y en una continua necesidad de tener, retener, querer, desear, poseer. Nada de eso necesitaban a Adán y Eva. Nada. Y el futuro que viene de Dios es el mismo que viene envuelto. Ese mismo espíritu está presente, hermanos, en nuestra arrogancia, en nuestra autosuficiencia, en nuestra seguridad en lugar de confiar en Dios, en nuestro afán de poseer, de controlar, de aplastar a otros, en nuestro afán de trascender en la vida, etc. En nuestro afán de destacar, de ser reconocidos. Hay esperanza para el hombre que vive encerrado en su propia maldad, en sus grandes ciudades de refugio entre comillas, porque la ciudad que construyó Caín fue su centro de refugio, su centro de rebelión contra Dios. Dios le dijo: no tendrás mi protección, te voy a poner una marca para que nadie te mate, no la quiero, me voy de tu presencia. ¿Recuerdan la historia de Lot? Sí. Abraham le dijo: escoge tú a dónde ir. Había problemas de sus rebaños y todo eso. ¿Y a dónde se quiso ir Lot? Hacia la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Era atractivo. Las ciudades son atractivas. Hermanos, sí hay esperanza. Nuestra mirada no debe estar puesta aquí en la tierra. Nuestros anhelos no deben estar puestos en un futuro lleno de bienestar en este mundo, lleno de posesiones, de controlar. No.
vamos a fracasar en ello. El apóstol Juan, escribiendo preso, ya anciano, en la isla de Patmos, por causa del testimonio de Jesucristo, tiene una visión. Entre todo lo que escribe, y al final, casi al final, ve descender del cielo una ciudad nueva, gloriosa, celestial. Y nosotros necesitamos tratar de vivir en esta ciudad en el Espíritu de Dios, no en el espíritu de Caín. ¿Cómo es posible vivir en esta ciudad en el Espíritu de Dios y no en el de Caín? Solamente siendo luz, solamente siendo testigos de Jesucristo, orando por la ciudad, no siendo parte de ella, aunque vivamos en ella. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la ciudad, vivimos en la ciudad, pero no podemos ni debemos ser parte de ella, de sus ofertas, de su estilo de vida, sino apartarnos. Y aquí entra un canto muy bonito que habla de la importancia de que el pueblo de Dios, la iglesia, ore por su ciudad, por la paz de su ciudad. Vamos a escuchar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más lleno y sensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más lleno y sensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para
Estas ciudades en las que hoy habitamos, todas de este mundo y de esta era terminarán. La Biblia así lo dice. No quedará piedra sobre piedra. Nuestra esperanza no está puesta en este mundo, y si está puesto en este mundo, pues no vamos a pasar hasta que estemos vivos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo, que tiene la promesa de regresar por su pueblo para llevarnos consigo. Pero antes de llevarnos, el Señor Jesucristo ha ofrecido y prometido que reinará en este mundo, pero será un mundo nuevo. Las ciudades desaparecerán tal y como existen. La Jerusalén, la antigua Jerusalén, que es el centro actual de tantos conflictos, será destruida, lo dice la Biblia. Y en su lugar descenderá del cielo una ciudad majestuosa. ¿Cómo será? No lo sé, no me lo imagino. Habrá tecnología, es muy probable, pero descenderá del cielo. Y con ella el templo de Dios estará allí. No habrá sol que alumbre, porque la presencia del Altísimo iluminará a todos y nos iluminará a nosotros. Mientras todo esto sucede, solamente hay dos razones por las cuales nosotros estamos viviendo en una ciudad. La primera de ellas es porque no ha desaparecido la ciudad. La segunda de ellas es porque tenemos misión que cumplir. Misión que cumplir. Estamos aquí para ser testigos del Señor Jesucristo, de su amor, de su misericordia, para llamar al ser humano al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y a buscar a Dios, y para que deje de vivir en el espíritu de Caín, buscando su propia seguridad y trascendencia y encontrar su realización plena, absoluta, solamente en Cristo, en la nueva naturaleza, en la regeneración. Pero tenemos también nosotros una tarea importante, y es que no nos confundamos. No nos confundamos. Y no confundamos la fe con la religiosidad. Ser religiosos, cumplir y hacer cosas dentro de una comunidad eclesiástica no es tener fe. No tiene nada que ver. Fe es confianza. Creer plenamente en la palabra de Dios tal y como está escrita. Y nosotros necesitamos entender que cuando decimos tengo fe, o cuando aparentamos o tratamos de no aparentar, pero creemos que proyectamos una espiritualidad, en realidad debiéramos cuestionarnos si no seguimos manteniendo el espíritu de Caín, pero nada más con un lenguaje religioso. Porque seguimos buscando nuestra propia protección, porque seguimos diciendo mentiras, porque seguimos siendo marrulleros, porque seguimos controlando gente, queremos dominar, porque queremos poseer, porque queremos tener. Es decir, buscamos nuestra propia seguridad. Lo que creemos es seguro para nosotros. Y al mismo tiempo decimos creo en Cristo. Eso es religiosidad. Eso es el espíritu de Caín actuando. Y tenemos que reconocer que es muy difícil vivir en este mundo, en estas ciudades, sin ser influidos por el espíritu de Caín, que salió de la presencia de Dios, que decidió vivir sin Dios y construir su propio mundo, su propia ciudad, crear su propio sistema de seguridad, dominar, controlar, aplastar, etc. Y también trascender, como él pensaba que podía trascender. No hagamos lo mismo, pero es muy difícil, a menos que tengamos el discernimiento que solo la palabra de Dios nos da.
Yo nunca había hablado de este tema. Este tema vino a mi vida hace unos meses, cuando alguien, platicando sobre el tema, fuimos a unas reuniones allá en Cancún con un grupo de pastores y ahí abordamos estos temas y un pastor me dice, te recomiendo este libro y se llama La Ciudad y está escrito, ustedes ven que siempre pongo en mis devocionales alguna referencia bibliográfica y comencé a leerlo y no había entrado nunca en este tema y fue como una ventana que me asomó a otra realidad espiritual que no me había asomado de esta manera. Ver el significado de las ciudades. Hasta entonces yo entendía la ciudad como algo normal del desarrollo de la humanidad, etcétera, etcétera. Ahora entiendo que no. Es en realidad la ciudad símbolo de resistencia y de rebelión contra Dios. Y nosotros somos parte de ello. Cuidémonos y que seamos hallados cuando el Señor venga, justos, por la sangre de Cristo, que seamos hallados fieles, cuidando mantener nuestra lealtad a Él, solo a Él. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra. Y reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad. Reconocemos, Padre, que tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Y muchas veces leemos pasajes que no entendemos hasta que tú nos muestras el significado. Yo te ruego que esta palabra tuya hoy alumbre el entendimiento y los sentimientos de nuestras vidas en tu iglesia y nos ayudes, nos guíes a vivir la vida que a ti te agrada. Gracias por estar presente en nosotros. Enséñanos para que tu presencia lo llene todo y no andemos buscando llenar nada de otras formas que no sea